A lo largo de los años han habido muchos vídeos donde se ha captado experiencia paranormal de todo tipo, desde fantasmas, entidades hasta brujas. Y sí, de esto mismo hablaremos hoy. Ahora sí les presento el iceberg sobre experiencia paranormal. Pero antes de que comience este video, no olvides traerte algo de comer y al igual no olvides suscribirte y dejar tu like. Sin más dilación, que corra este video. Vídeos falsos. Tenemos en claro que en el internet hay muchos vídeos sobre experiencia paranormal, pero hay muchos supuestos vídeos que dicen ser reales pero que no lo son. Tenemos muchos casos de estos vídeos. Los temas más famosos sobre estos casos son duendes captados en cámara y muñecos moviéndose captados en cámara. Mucha gente hace este tipo de vídeos solo para rascar visitas, siendo claramente algo falso y que engaña a las personas. Un claro ejemplo son los vídeos antiguos, de hace más de 8 años, que son grabados con cámaras de pésima calidad. Pero en ese entonces mucha gente se los creía y afirmaban que sí eran reales, pero salvo con el paso del tiempo esos vídeos se han vuelto una joya y muchas personas que antes eran niños se lo creían. A continuación les pongo un ejemplo. Aquí les presentamos a la muñeca de Betty, que se la regalaron sus 15 años. Mamá, Vídeos de bromas. Al igual que los vídeos falsos, en internet hay una infinidad de vídeos de bromas de terror, las cuales consisten en que una persona, o un grupo de personas, se van a lugares donde pasa poca gente y donde se puedan esconder. Algunas bromas son montadas, o sea que están hechas por un mismo grupo de personas, y algunas son reales, o sea que una persona se viste y asusta a extraños por la calle. Les pongo un ejemplo a continuación. Películas de terror. Al igual que los vídeos falsos, las bromas de terror también no podían faltar. Las películas de terror, las cuales son segmentos largos donde narran una historia, ya sea falsa o real, de manera detallada, así durando más de 1 hora, dando a entender la historia o el contexto de la película. Hay varios tipos de terror para estas películas. Los temas más famosos son las películas sobre leyendas urbanas, por ejemplo La Llorona, El Charro Negro, etc. Otro tema famoso de películas son las películas de terror con humor. Estas son películas que mezclan humor negro y terror a la vez, dando risa en vez de miedo. Las películas más taquilleras o famosas de todos los tiempos son las siguientes: It, Eso, Annabelle, Chucky, Viernes 13, El Conjuro y La Monja. Son las películas más famosas en el mundo, o aquí en Latinoamérica. Cortos de terror. Los cortos de terror son parecidos a las películas de terror, pero tienen una duración mucho menor, durando aproximadamente de 3-10 minutos, depende la historia y el contexto. Si bien tenemos que también hay muchos cortos de terror que se han hecho a lo largo de los años, centrando diferentes contextos, también algunos cortos utilizan las creepypastas, las cuales cada persona pone su creatividad, así formando el escenario, el inicio, el desenlace y el final. También no podemos dejar de lado los cortos animados, que al igual que los cortos en vida real, estos narran una historia hecha ya sea en animación, slow motion, etc. Programas. Tenemos en cuenta que hay muchos programas que se dedican a lo paranormal, haciendo exploraciones urbanas, exploraciones a panteones o solo poniendo vídeos captados por la gente que se los mandan. O al igual hay otros programas que exponen vídeos falsos o montados que rondan por el internet o que son virales en su totalidad. Algunos programas famosos de experiencia paranormal aquí en México son Extranormal, Al Extremo y un programa de radio bastante conocido que es La Mano Peluda. La primera emisión de Extranormal fue el 21 de marzo del 2007, hasta ahora sigue en emisión. En este programa se dedican a hacer exploraciones urbanas o también a desmentir vídeos de la gente. El conductor más famoso, Juan Ramón Sáenz, falleció el 29 de mayo del 2011. Así quedando los demás miembros del programa. Fantasmas. Después de hablar de todo lo relacionado con lo paranormal en video, ahora hablemos sobre lo paranormal. Los fantasmas son entes que tienen forma de humo. Son los entes que son menos agresivos según todas las criaturas de lo paranormal.
suelen vagar por las noches, a lo que la gente dice los fantasmas solo asustan, no tienen intención de hacer daño a nadie. Además, el icono más famoso sobre los fantasmas son un ente con ojos negros y una manta que lo cubre totalmente, si bien a ciencia cierta no se sabe con qué forma aparecen, puede variar mucho. Espectros. Los espectros son la aparición de una imagen de una persona fallecida en el mundo real. O sea, este término se refiere a que los espectros son personas que ya murieron, pero siguen sus almas en la tierra, y los puedes distinguir como personas vivas, o sea, con el aspecto de una persona real. Sombras. Las sombras son seres no humanos o demonios, que supuestamente traen mala suerte a las personas que las han visto. Básicamente una sombra es un ente negro en forma de persona que pasa por las paredes, donde está la sombra pero no hay alguna persona que la dé, sino que esta es un ente que se aparece de esa forma. Bien, y así es como terminamos el nivel 1, dando a entender lo más básico sobre lo paranormal. Ahora sí vamos con el nivel 2. Almas en pena. Las almas en pena, como su mismo nombre lo dice, son almas que no alcanzaron ir al purgatorio y siguen rodando en el mundo real. En el marco budista, hinduista y jaina se describe a los preta, los cuales son espíritus atormentados, o sea, el alma de un fallecido. Al igual, se dice que se le tiene que besar a las personas, porque es como el pase para llegar al cielo, si no sus almas quedan en el purgatorio hasta que alguna persona real le desee. Extraterrestres. Bien, los extraterrestres son un tipo de humanoides que se distinguen por tener una cabeza más grande, ojos negros grandes, son delgados y son muy altos. En lo paranormal hay gente que cree más en los extraterrestres que en los fantasmas, etc. Si bien se dice que vienen de otros planetas o que en otros planetas hay vida, a ciencia cierta no se sabe. Hay muchas teorías sobre los extraterrestres que tienen contacto con el gobierno, que viene del Área 51, entre otras. Si bien los extraterrestres ya son un icono universal, todavía hay más preguntas que respuestas. Duendes. Los duendes son criaturas pequeñas que viven en los bosques o en lugares como cerros. Si bien son muy chicos, mucha gente que supuestamente los has visto ha sacado muchas teorías. La primera es su aspecto. Mucha gente asocia el aspecto de los duendes como una persona chica con un gorro y un saco, otras que es de color verde con gorro rojo y una olla, entre otras más. Si bien rondan muchos vídeos de duendes, no es claro su aspecto. También se dice que si tienes un duende él te da cosas como dinero, hilos, comida, etc. Igual al duende del dinero se le llama leprechaun. Mamita, le enseña a jugar, pues. Psicofonía. La psicofonía son ruidos provenientes de espíritus y demonios, que pueden ser sonidos extraños como silbidos, golpes, murmullos, hasta palabras, puede ser tu nombre, hasta cualquier otra. Literalmente son sonidos que vienen del más allá, o sea, que tú no puedes ver, son como invisibles, aunque a muchos nos ha pasado que escuchamos nuestro nombre y no hay nadie. Hay casos más extremos. Brujas.
Las brujas son mujeres de mal aspecto con gorros en la cabeza y túnica que se encuentran en lugares aislados, ya sea en cerros en los bosques, donde ahí atrapan animales y los utilizan para hechizos, amarres, etc. Si bien hay brujas que no tienen este aspecto, pero tienen otro aspecto de ancianas, siguen ocultando cosas terroríficas. Un tiempo atrás se decían que las lechuzas eran brujas por sus grandes ojos y su cara tan perturbadora, siendo así un mito falso, y les diré algo: las lechuzas son una hermosa ave, si bien se cree el mito de que las brujas se convierten en este y otros animales. No es así, mucha gente ha grabado vídeos donde se ve claramente o verbalmente que van a quemar a este pobre ave. Al igual que los gatos negros, los búhos. Así que chicos, cuiden esta y otras aves, ya que son muy importantes para el medio ambiente, y es muy cruel arrebatarle la vida a un pobre animal. La Llorona. La Llorona es un fantasma muy famoso que se aparece en Latinoamérica, pero tiene más relevancia en México, si bien dice su historia que ella era una madre con 2 hijos y que un día conoció a un hombre guapo que según dicen era el diablo con otra identidad. A los días la dejó y lloraba y lloraba por días, hasta que de tanto llorar llevó a sus hijos a un río y los ahogó a los 2, y desde ahí también ella se ahogó, y dicen que su alma ronda por el mundo a buscar a sus 2 hijos. Si bien pueden existir muchas versiones sobre esta historia, la que te acabo de contar es la más famosa. El pombero. El pombero es una especie de duende que surge desde el país de Paraguay. Según las creencias, él se dedica, o su papel principal es el cuidar los animales y la naturaleza. Se le considera amistoso al dejarle ofrendas como caña, miel o tabaco. Al igual dicen que posee una actitud lasciva con las mujeres, en particular con las mujeres embarazadas, al igual que se enoja y un cazador mata más presas de las que vaya a consumir. El silbón. El silbón es un espectro originario de Venezuela. Según relatan, este espectro de joven asesinó a su padre. Su abuelo, enojado pero sentido de no matarlo, lo maldijo, así dándole los huesos de su padre para que los cargará de por vida. Si bien este espectro se la pasa chiflando o silbando la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, las cuales si el silbón está lejos las notas se escuchan recio, pero si están cerca se escuchan lejos. Reptilianos. Desde hace años se ha creído que los reptilianos o hombres lagarto han existido. Como humanos hay casos que decían que la reina Isabel II, Katy Perry, los presidentes de Estados Unidos, etc. eran reptilianos, y se creía esta teoría por los movimientos extraños que se captaban en las entrevistas que les hacían a los ya mencionados. Si bien esto es algo fuera de lo paranormal, o algo relacionado con otro planeta, simplemente no hay explicación. La muerte. El concepto de la muerte es un ente antropomórfico que ha existido en muchas culturas, desde ya hace muchos años, al igual apodada la parca, proveniente de la mitología romana. Se dice que la imagen de la muerte es lo relacionado a lo que nos queda después de fallecer, un esqueleto, al igual también dándole una túnica negra y una oso guadaña. En culturas se cree que la muerte es la que dirige las almas del purgatorio al cielo o infierno, depende el juicio final. Aquí es donde me pongo a reflexionar y donde digo que no todo es para siempre, tarde o temprano algún ser querido o nosotros nos llegará este término tan desgarrante. Hay personas que creen en la inmortalidad para nunca morir, pero yo creo que es mejor que todo tenga un fin. Pero eso sí, aprecien mucho a sus seres queridos, amigos, mascotas y sobre todo a ustedes mismos, porque tarde o temprano pasaremos a mejor vida. Un
Humanoides. Un humanoide es un ser no humano con características humanas. Este puede ser criaturas o robots creados por el hombre, si bien también a las sombras se les dice humanoide, ya que cumple con rasgos de un humano, del todo no sería humanoide. Igual hay una gran cantidad de avistamientos de estos seres, y si quieres saber más de humanoides, te dejo este iceberg de encuentros con humanoides bastante extenso, interesante y entretenido. Experiencias cercanas a la muerte. Ya para concluir con este nivel, tenemos las experiencias cercanas a la muerte, las cuales solo se refieren a una acción o accidente que nos pone en peligro y nos acerca hacia la muerte. O si hablamos de otras definiciones o términos, sería una experiencia cercana a la muerte, sería una situación donde estés en coma y ahí es donde está en el juego tu vida, y en otros contextos una experiencia cercana a la muerte sería que tú hablaras o le dieras ofrendas a la Santa Muerte para que te dé una recompensa. Y si dejas de darle ofrendas, la Santa Muerte te arrebatará la vida a ti o a algún familiar. Espíritus. Un espíritu es un fenómeno que da vida a toda realidad, al igual siendo una línea directa de comunicación con Dios. Por esto algunas religiones niegan el espíritu en animales. Al igual el aspecto de estos es un humo flotando con aspecto de humano que emite sonidos, al igual que tiene alguna relación con la psicofonía. Si bien los espíritus tienen muchos aspectos, tiene algo relacionado con los fantasmas, almas en pena, etc. Demonios. Un demonio es un ser sobrenatural, descrito como un humanoide, algo que no es humano si bien resulta ser malévolo. Al igual en las religiones se dice demonios a los acompañantes o sucesores del diablo. Un ejemplo serían Charlie, el cual hasta ahora es el más famoso, ya que hace años había un reto de que en una hoja hacías un trazo de 4 cuadros y después ponías sí no a cada cuadro y después ponías 2 lápices apuntando uno a su y otro a no. Para después hacer preguntas cerradas y esta misma te respondía moviendo los lápices, depende de su respuesta. Si bien los demonios se asocian por sus características y su función depende de su rango. Estos mismos pueden tener sus habilidades, etc. Posesiones. Este término se refiere a cuando una persona es poseída, cuando un espíritu maligno o algún demonio toma el control del cuerpo de la víctima. Algunos afirman que las personas poseídas toman un comportamiento bastante hostil y grotesco, dando así casos donde hablen en otro idioma o insulten a las personas que están a su alrededor. Hay muchos tipos de posesiones. Otro sería donde una persona es poseída y no se puede mover, donde literalmente se sienta duro. Otro tipo de posesión sería como el de la película El Exorcismo, que tuvieron que hablarle a un sacerdote a que riegue agua bendita y besará por la persona poseída. Si bien hay vídeos sobre posesiones captadas en cámara, algunas son montadas y otras se ven bastante reales. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. São nossos pecadores. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Não é poderoso. Jesus, Deus está aqui. Deus é maior do que meu cavalo. Deus ele é maior. Inocente. Ele é inocente, está andando sobre a covardia. Volta para onde você estava. Larga esse... Criptozoología, pseudociencia que intenta probar la existencia de animales extintos, mitológicos o folclóricos, basándose en evidencias circunstanciales, testimonios o restos insuficientes. Se mencionan algunos ejemplos de críptidos, como Pie Grande, el monstruo del lago Ness o el chupacabras. Se explica el origen del término y sus principales defensores, como Bernard Heuvelmans o Ivan T. Sanderson. Se plantea la pregunta de si la criptozoología tiene algún valor científico o si solo se trata de una forma de entretenimiento o fantasía.
Abducciones. Este es el acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Desde los años 1950, los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. Quienes defieren haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el acto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos por lo general es descrito como una sala redonda, con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo. Fenómenos poltergeist. Los fenómenos poltergeist son eventos supuestamente paranormales que implican el movimiento, desplazamiento o levitación de objetos, así como la aparición de ruidos, sonidos y otros sucesos inexplicables. Se cree que son causados por una entidad o energía invisible, que puede estar relacionada con una persona muerta en estado de ira, o con una telequinesis inconsciente de un individuo bajo estrés o tensión emocional. La ciencia, por su parte, sostiene que todos estos fenómenos son explicables desde la física. Hay que tomar en consideración la electricidad estática, los campos magnéticos, el aire ionizado. También los ultrasonidos, los infrasonidos, y las alucinaciones causadas por la exposición a monóxido de carbono, entre otras cosas. Bien, volviendo al tema, tenemos algunos ejemplos que se han registrado a lo largo de los años, como el caso de la familia Fox en Hydesville, Nueva York, en 1848, donde se escuchaban golpes y rasguños en las paredes de su casa, y se comunicaban con una supuesta entidad que decía ser el espíritu de un vendedor asesinado. Bien, y aquí es como terminamos el nivel 3, un nivel lleno de temas inéditos y extraños, que la verdad son bastante interesantes, si bien tenemos en cuenta que algunos temas de este nivel son algo sonados, hay otros que poca gente conoce y habla, pero bien, sin más rollo, pasemos al nivel 4. Mediums y espiritismo. Los mediums y el espiritismo son conceptos relacionados con la creencia en la existencia de un mundo espiritual que puede comunicarse con el mundo material. El espiritismo es una doctrina filosófica, científica y moral que fue codificada por el francés Allan Kardec en el siglo XIX, basándose en las comunicaciones de los espíritus a través de los mediums. El espiritismo sostiene que los espíritus son seres inmortales que evolucionan a través de múltiples reencarnaciones, y que pueden influir en el destino de la humanidad. El espiritismo también propone una serie de principios éticos y religiosos, como la caridad, el amor al prójimo, la fe racional y el respeto a la naturaleza. Los mediums, por su parte, son personas que tienen la capacidad de percibir, canalizar o transmitir mensajes de los espíritus de los fallecidos u otras entidades invisibles. Los mediums pueden tener diferentes tipos de sensibilidad, como la clarividencia, la clariaudiencia, la psicografía, la psicofonía, la telepatía o la materialización. Los mediums suelen actuar como intermediarios entre los vivos y los muertos, y pueden ayudar a resolver dudas, problemas o conflictos que se originan en el plano espiritual. Brujería. La brujería es el arte de invocar espíritus para cualquier fin. La brujería es asociada con las artes mágicas, ritualísticas y eventos paranormales. La palabra brujería deriva de bruja, que se refiere a la mujer que practica ritos y actividades consideradas mágicas o inexplicables. La brujería se divide en dos grandes grupos, según la naturaleza de la intención.
Brujería blanca y brujería negra. La brujería blanca son prácticas que incluyen hechizos que no tienen finalidad de hacer daño, sino de sanar, proteger o atraer el amor. La brujería negra son gritos que tienen malas intenciones y buscan afectar a otra persona negativamente, causándole enfermedad, dolor o desgracia. La brujería es una práctica milenaria que ha sobrevivido hasta nuestros días, adaptándose a los cambios sociales y culturales. Hoy en día, existen diversas corrientes de brujería que se basan en diferentes tradiciones, creencias y rituales. Algunas de ellas son la Wicca, el vudú, el santerismo, el palo mayombe y el neopaganismo. Viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo implica la capacidad de desplazarse a distintos momentos del pasado o del futuro. Estos viajes en el tiempo han sido un tema recurrente en la ciencia ficción, pero también han capturado la atención de la física y la filosofía. Se mencionan varias teorías que intentan explicar la viabilidad de los viajes en el tiempo, basadas en las ecuaciones de la relatividad de Albert Einstein. Algunas de estas teorías incluyen la idea de los agujeros de gusano, que son hipotéticos túneles que conectarían dos regiones del espacio-tiempo, permitiendo a un viajero saltar entre ellas. Los hoyos negros, objetos celestes con una gravedad tan intensa que podrían influir en la percepción del tiempo de un viajero que se acerca a ellos. Y la teoría de la relatividad especial de Einstein, que sugiere que el tiempo se ralentiza o acelera según la velocidad a la que se mueve un objeto, lo que plantea la posibilidad de viajar al pasado o al futuro al alcanzar o superar la velocidad de la luz. No obstante, los viajes en el tiempo también desencadenan una serie de dilemas lógicos y éticos conocidos como paradojas. Algunas de estas paradojas incluyen la famosa paradoja del abuelo, que sugiere que si un viajero regresa al pasado y mata a su propio abuelo, esto crearía una contradicción temporal, ya que el viajero nunca habría nacido. La paradoja del cumpleaños, que plantea preguntas sobre el origen de un regalo dado en el pasado. Y la paradoja del libre albedrío, que cuestiona cómo la intervención en eventos históricos podría afectar la idea del libre albedrío y la moralidad. Poderes psíquicos. Los poderes psíquicos son las capacidades de la mente para percibir, comunicar y manipular fenómenos que no se explican por los sentidos físicos o la ciencia. Algunos ejemplos de poderes psíquicos son: telepatía, la capacidad de leer y transmitir pensamientos a otras mentes. Clarividencia, la capacidad de ver eventos, lugares o personas que están lejos o en el futuro. Por ejemplo, una persona clarividente podría ver una visión de un accidente antes de que ocurra. Psicometría, la capacidad de conseguir información sobre un objeto, tocándolo. Por ejemplo, un psicómetra podría saber la historia de un anillo antiguo al sostenerlo en su mano. 2. Proyección astral, la capacidad de separar el cuerpo astral del cuerpo físico y viajar a otros planos o dimensiones. Por ejemplo, un proyectista astral podría visitar el mundo de los sueños o el reino espiritual. 2. Telequinesis, la capacidad de mover objetos con la mente. Estos son solo algunos de los muchos poderes psíquicos que existen. Algunas personas nacen con estas habilidades, otras las desarrollan con entrenamiento o práctica. Los poderes psíquicos pueden ser una fuente de asombro, curiosidad y creatividad, pero también pueden implicar riesgos y responsabilidades. Conspiraciones paranormales. Las conspiraciones paranormales son aquellas teorías que afirman que hay fuerzas o entidades ocultas que manipulan la realidad o la historia con fines malévolos o desconocidos. Estas teorías suelen contradecir las evidencias científicas o lógicas, y se basan en supuestos, rumores, testimonios dudosos o interpretaciones sesgadas. Algunos ejemplos de conspiraciones paranormales son: la familia real británica estaría formada por extraterrestres que cambian de forma, y que forman parte de una élite global que controla el mundo. El actor Robert De Niro habría estado involucrado en la representación de un intento de asesinato de la ganadora del Nobel, Malala Yousafzai, para promover una agenda oculta. Buitres leonados serían espías de Israel, y habrían sido capturados en varios países árabes con dispositivos electrónicos que les permitirían transmitir información secreta. El presidente de Nigeria sería un impostor de Sudán, que habría sido sometido a una cirugía plástica para suplantar al verdadero mandatario, que habría muerto en 2017. Y el ébola habrían sido inventados por la CIA, como parte de un plan para reducir la población africana y eliminar a los disidentes políticos.
La Tierra sería plana, lo que significa que el ser humano nunca pisó la Luna, y que toda la exploración espacial sería una farsa orquestada por la NASA y otras agencias. Estas son solo algunas de las muchas teorías conspirativas paranormales que circulan por internet y otros medios, y que suelen atraer a personas que buscan explicaciones alternativas a los hechos o fenómenos que no comprenden o que les generan miedo o desconfianza. Sin embargo, estas teorías carecen de pruebas sólidas y verificables, y suelen contradecir el conocimiento científico establecido. Por eso, es importante tener un pensamiento crítico y analítico, y no creer todo lo que se dice sin cuestionarlo. Fenómenos demoniáticos. Los fenómenos demoníacos son aquellos que se atribuyen a la influencia o posesión de entidades malignas o sobrenaturales, como demonios, espíritus o el diablo. Algunos ejemplos de fenómenos demoníacos son las posesiones demoníacas, que consisten en que una persona pierde el control de su cuerpo y mente, y manifiesta comportamientos extraños, violentos o antinaturales, como hablar en lenguas desconocidas, tener fuerza sobrehumana, mostrar aversión a lo sagrado o tener conocimientos ocultos. Algunos casos famosos de posesiones demoníacas son los de Anneliese Michel, Roland Doe o Clara Germana L1. Los exorcismos, que son rituales religiosos que buscan expulsar a los demonios o espíritus malignos que poseen a una persona o lugar. Sectas. Las sectas son grupos de personas que comparten una ideología o una creencia, que se separan o se diferencian de la religión o la sociedad mayoritaria. Algunas sectas pueden ser peligrosas o destructivas, ya que manipulan, aíslan o dañan a sus miembros o a otros. Algunos ejemplos de sectas son la cienciología, una secta que se basa en las enseñanzas de Eleanor Bard, que afirma que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. La cienciología usa técnicas de auditoría y cursos para ayudar a sus seguidores a alcanzar un estado de claridad y liberarse de las influencias negativas de los engramas, recuerdos traumáticos. La cienciología es criticada por su secretismo, su control sobre sus miembros, sus prácticas abusivas y sus conflictos con la ley y otras religiones. 1. El Templo del Pueblo. Una secta liderada por Jim Jones, que se trasladó a Guyana en 1977 para crear una comunidad socialista utópica. El Templo del Pueblo se volvió cada vez más paranoico y autoritario, y prohibió a sus miembros salir o comunicarse con el exterior. En 1978, tras una visita de un congresista estadounidense que investigaba las denuncias de derechos humanos, Jones ordenó a sus seguidores que cometieran un suicidio colectivo bebiendo un ponche envenenado con cianuro. Más de 900 personas murieron en lo que se conoce como la masacre de Jonestown. Es increíble cómo todo este tiempo de vida de la raza humana se han envuelto en teorías, avistamientos y hasta casos. En este iceberg rescatamos algunos temas de información de este amplio tema llamado paranormal. Y bien, gracias por esperarme a que suba este iceberg. La verdad, he estado ocupado en varios proyectos de la escuela, pero por fin hemos concluido con este iceberg que la verdad me entretuvo y me encantó hacerlo. La verdad, por cierto, feliz Halloween y Día de Muertos. Y por parte de su servidor, les deseo buenos días, tardes o noches.